Los fariseos, en el contexto histórico y religioso de la época de Jesús, eran una secta judía que desempeñaban un papel significativo en la vida religiosa, política y social del antiguo Israel. Surgieron alrededor del siglo II a.C. Sin embargo, su influencia e importancia se extendieron a lo largo de varios siglos, alcanzando su máxima prominencia en la sociedad judía en el período del Segundo Templo en Jerusalén, persistiendo incluso más allá de la destrucción de dicho templo en el año 70 después de Cristo. Para comprender plenamente quiénes eran los fariseos y cómo surgieron, es esencial examinar varios aspectos. Su origen histórico, su enseñanza religiosa, su relación con otras sectas judías contemporáneas, y su interacción con el Mesías, tomando en cuenta los relatos del Nuevo Testamento. Saludos a todos los que están viendo este video. Si estás disfrutando de nuestro contenido y te está pareciendo interesante lo que estamos compartiendo sobre la secta de los fariseos, te invito a que le des un me gusta. Esto nos ayuda a saber qué temas son de tu interés y nos motiva a seguir creando contenido que te pueda beneficiar. Además, si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo material. De esta manera, no te perderás ninguna de nuestras futuras entregas sobre temas bíblicos y teológicos que puedan enriquecer tu vida espiritual. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para recibir todas las alertas cada vez que subamos un video. Así estarás al tanto de todas nuestras actualizaciones y podrás continuar aprendiendo sobre la fascinante historia y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Gracias por tu apoyo y esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro canal. En el libro de Esdras y Nehemías, ambos del Antiguo Testamento, se mencionan grupos de personas conocidas como los piadosos, o los separados, quienes buscaban vivir una vida devota y obediente a la ley de Moisés después del regreso del exilio babilónico. El profeta Nehemías, en el capítulo 9, versos del 1 al 3, escribe: El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esdras, en el capítulo 6, verso 21, dice: Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las personas de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Estos grupos probablemente sentaron las bases para el desarrollo de los fariseos. Sin embargo, no fue hasta el período intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los fariseos emergieron como una secta distintiva dentro del judaísmo. Durante este periodo, Israel estaba bajo el dominio sucesivo de imperios extranjeros, incluidos los griegos y los romanos, lo que influyó significativamente en la vida y la religión judía. Los judíos se enfrentaron a desafíos tanto externos como internos, incluida la presión para asimilar la cultura griega y la corrupción dentro del propio liderazgo religioso de ellos. Fue en este contexto de cambio cultural y dogmático que surgieron grupos piadosos que buscaban preservar la pureza religiosa y la identidad judía. Los fariseos se destacaron como un grupo especialmente comprometido con la observancia estricta de la ley de Moisés y la tradición oral, o la Misná, así como con la interpretación y aplicación rigurosas de estas enseñanzas en la vida diaria. El término fariseo se deriva del hebreo perusim, que significa separados, o consagrados. Este nombre refleja su compromiso con la separación del mundo secular y la búsqueda de la santidad en todas las áreas de la vida. A diferencia de otros grupos contemporáneos, como los saduceos, que estaban más estrechamente asociados con las élites sacerdotales y políticas, los fariseos provenían principalmente de la clase media y se ganaban la vida a través de diversas profesiones, como la enseñanza, la artesanía y el comercio. Los miembros de esta secta se destacaron por su énfasis en la observancia de la ley y la tradición oral, así como por su devoción a la oración, el estudio de las Escrituras y la práctica de la caridad. Creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y en la influencia del libre albedrío humano en la relación con Dios, puntos de vista que los diferenciaban de otras sectas judías de su tiempo. Su influencia se extendió por toda Judea, y ejercieron un poderoso impacto en la vida religiosa y moral del pueblo judío.
A menudo eran respetados y admirados por su aparente piedad y devoción a Dios, y muchos judíos comunes aspiraban a seguir su ejemplo. Sin embargo, los fariseos también atrajeron críticas y controversias. Jesús, en particular, tuvo varios enfrentamientos con ellos, documentados en los Evangelios del Nuevo Testamento. Es importante analizar el trasfondo histórico y teológico de estos enfrentamientos para comprender plenamente su significado. Cristo tuvo problemas con los fariseos debido a su enfoque legalista y su hipocresía religiosa. Jesús les hablaba duramente porque veía en ellos una falta de autenticidad en su relación con Yahvé y una actitud de superioridad moral que contradecía los principios del reino de Dios. Uno de los principales motivos por los que el Mesías les llamaba hipócritas a los fariseos era su tendencia a enfocarse en la apariencia exterior y la observancia ritual, mientras descuidaban la verdadera justicia y misericordia hacia los demás. En Mateo 23, versos del 25 al 28, Jesús les reprocha diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de iniquidad. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Además de su hipocresía, otro motivo por el cual Cristo tuvo problemas con los fariseos fue su resistencia a su mensaje de gracia y perdón. Los fariseos estaban arraigados en una comprensión legalista de la religión, que enfatizaba el mérito humano y la observancia meticulosa de las leyes y tradiciones. Por lo tanto, veían a Jesucristo como una amenaza para su autoridad y posición, ya que su enseñanza desafiaba su interpretación establecida de la ley y su autoridad religiosa. En Mateo capítulo 9, versos del 11 al 13, el Señor se encuentra cenando con publicanos y pecadores, lo que indigna a los fariseos. Ante esto, Jesús responde: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Jesús estaba enseñando que lo más importante para Dios era la misericordia y la compasión hacia los pecadores, no la observancia legalista de la ley. Esto desafiaba la mentalidad farisea y los llevaba a rechazar al Señor y a perseguirlo. Además de criticar a este grupo de religiosos y confrontarlos directamente, Cristo también advirtió a sus discípulos sobre ellos. En el capítulo 16, verso 6, del libro de Mateo, Jesús les dice: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Aquí, Jesucristo usa la metáfora de la levadura para advertir a sus discípulos sobre la influencia corruptora de la enseñanza farisea y saducea. Les insta a estar atentos y no dejarse llevar por la hipocresía y el legalismo de ellos. La hostilidad de los fariseos hacia Jesús se intensificó a medida que su popularidad crecía entre las multitudes y sus enseñanzas desafiaban cada vez más la autoridad religiosa establecida. Los líderes de esta secta se sentían amenazados por Cristo y su movimiento, y buscaban formas de desacreditarlo, y desacreditar su mensaje. El Mesías enseñaba con una autoridad que incomodaba a los fariseos. En Mateo 7, en los versos del 28 al 29, se nos dice: «Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas». Esta autoridad y la manera en que nuestro Salvador enseñaba contrastaba con la forma en que los fariseos enseñaban, lo que generaba controversia y celos entre ellos. Además, Jesús realizaba milagros y sanaba a los enfermos, lo que aumentaba su popularidad y reputación entre la gente común. Esto era percibido como una amenaza por parte de los fariseos, ya que cuestionaba su propia autoridad y legitimidad como líderes religiosos. En Juan capítulo 11, versos del 47 al 48, vemos cómo los fariseos se preocupaban por el creciente número de seguidores de Cristo y discutían sobre cómo lidiar con él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos juntaron el concilio, y dijeron: «¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación». Algunos fariseos, sin embargo, mostraron interés en Jesús y sus enseñanzas, y se convirtieron en seguidores secretos.
Nicodemo es un ejemplo notable de esto. Aunque inicialmente se acercó al Señor de noche para evitar ser visto por sus colegas fariseos, más tarde defendió a Jesús ante el Sanedrín y participó en su sepultura. Estos fariseos secretos reconocían la autoridad y la verdad en las enseñanzas del Mesías, pero temían las represalias sociales y religiosas que podrían enfrentar si se identificaban abiertamente con él. Por otro lado, aquellos fariseos que rechazaban a Jesucristo y su mensaje, llegaron al extremo de buscar su muerte. Su oposición a Cristo se intensificó a medida que su popularidad crecía y su enseñanza desafiaba su autoridad y doctrina. En el libro de Mateo capítulo 12, después de que Jesús sana a un hombre en el día de reposo, los fariseos se confabulan para matarlo. El versículo 14, dice: Pero los fariseos, al salir, tuvieron consejo contra él, para destruirlo. El episodio más notable de la conspiración de los fariseos contra el Señor fue su arresto, juicio y crucifixión. En este evento, vemos cómo los líderes de esta secta, en colaboración con las autoridades religiosas y romanas, tramaron la muerte de Jesucristo para eliminarlo como una amenaza para su propio poder y estatus. En Juan 11, verso 53, escrito está que el sumo sacerdote Caifás insta a los fariseos a matar al Santo de Israel por el bien del pueblo judío. Así que, desde aquel día, acordaron que le matarían. Después de la crucifixión de Cristo, los fariseos continuaron su oposición a sus seguidores y su mensaje. Aunque la muerte del Rey de Reyes fue un golpe significativo para el movimiento cristiano emergente, los fariseos no detuvieron sus esfuerzos para erradicar lo que consideraban una amenaza para su autoridad religiosa y social. En lugar de disiparse, su hostilidad hacia los discípulos de Jesús se intensificó después de su muerte y resurrección. En primer lugar, los fariseos desempeñaron un papel activo en la persecución de los discípulos de Cristo después de su crucifixión. Sabiendo que los seguidores del Nazareno podrían continuar propagando su mensaje y causar problemas para ellos, buscaron suprimir cualquier intento de mantener viva la enseñanza del Mesías. En el capítulo 4, del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versos del 1 al 3, vemos cómo los fariseos, junto con los sacerdotes y el capitán del templo, arrestaron a Pedro y a Juan por predicar en el nombre del Señor y los llevaron ante el Sanedrín. Y mientras hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Esta persecución no se limitó a los líderes del movimiento cristiano, también afectó a los seguidores comunes de Cristo. Hechos 8, del 1 al 3, leemos sobre cómo Saulo, más tarde conocido como Pablo, consentía en su muerte, refiriéndose a la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, y asolaba la iglesia, y entrando de casa en casa, y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Este fue solo uno de los muchos episodios en los que los fariseos persiguieron activamente a los seguidores del Redentor después de su muerte. La persecución de los discípulos de Cristo por parte de la secta de los fariseos no se limitó a acciones violentas, también incluyó intentos de silenciar su mensaje y desacreditar su autoridad. En Hechos 5, versos 27 al 28, vemos cómo ordenaron a los apóstoles que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Y cuando los trajeron, los pusieron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos expresamente que no enseñaseis en ese nombre? Y aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Sin embargo, los discípulos respondieron diciendo que obedecerían a Dios antes que a los hombres, lo que muestra su firmeza y dedicación a seguir predicando el Evangelio a pesar de la oposición de los fariseos. Además de la persecución activa, estos religiosos también trataron de desacreditar el movimiento cristiano al difundir rumores y acusaciones falsas sobre los discípulos de Cristo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en los versos del 11 al 13, se nos dice cómo algunos fariseos instigaron a la gente para que mintiera sobre Esteban, acusándolo de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Entonces persuadieron a algunos hombres, diciendo: Nosotros hemos oído a este hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, que dijeron: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y la ley.
La hostilidad de los fariseos hacia los discípulos del Señor después de su muerte y resurrección refleja su resistencia obstinada al mensaje de Cristo y su determinación de proteger su autoridad religiosa y social. Aunque Jesús ya no estaba físicamente presente, su influencia continuaba a través de sus seguidores, lo que representaba una amenaza para estos líderes religiosos y su posición en la sociedad judía. Los relatos evangélicos nos ofrecen valiosas lecciones sobre la actitud y el comportamiento de estos individuos, que siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. A través de sus interacciones con Jesucristo y su enseñanza, podemos discernir varios aspectos de la actitud de los fariseos que debemos evitar y el consejo que el Señor nos da al respecto. En primer lugar, los fariseos exhibían una actitud de autojustificación y superioridad moral. Se consideraban a sí mismos como los guardianes de la ley y la tradición religiosa, y juzgaban a los demás en función de su cumplimiento de los preceptos religiosos. Sin embargo, esta actitud llevaba a la hipocresía y la falta de compasión hacia los demás, por tal motivo es la reprensión de Cristo en Mateo 23. Además de su hipocresía, los fariseos también mostraban una actitud de orgullo y arrogancia espiritual. Se enorgullecían de su supuesta pureza y devoción religiosa, pero despreciaban a aquellos que no cumplían con sus estándares autoimpuestos. En Lucas 18, versos del 9 al 14, el Señor narra la parábola del fariseo y el publicano, ilustrando la diferencia entre la oración arrogante del fariseo y la humilde confesión del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo nos advierte contra adoptar la actitud de los miembros de esta secta, y nos exhorta a ser humildes, compasivos y justos en nuestra relación con Dios y los demás. En Mateo 23, verso 12, Jesús declara: Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de la humildad y la honestidad espiritual, reconociendo nuestra propia necesidad de gracia y misericordia. Para evitar adoptar un comportamiento similar al de los fariseos, debemos cultivar una actitud de humildad y compasión en todas nuestras interacciones. Debemos recordar que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios, y que no tenemos derecho a juzgar o condenar a los demás. En Mateo 7, versos del 1 al 2, Cristo nos enseña: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Además, debemos centrarnos en lo que Cristo identifica como lo más importante en la vida cristiana: la justicia, la misericordia y la fe. Esto implica vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, mostrando amor y compasión hacia los demás y buscando la justicia y la equidad en todas nuestras acciones. Jesús, en Mateo 6, versos 33, nos insta: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita con todas las notificaciones. Gracias por ser parte del mundo de Hermógenes.